Gracias para todos, gracias a los que están aquí conectados, a los que siguen creyendo en este sueño. Igual a través de este workshop, nuestra Facultad de Educación, nuestra Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social y el Centro de Investigaciones, eh, estamos, digamos, haciendo el cierre a este año que fue pues muy diferente para todos, un año en el que aunando esfuerzos, pues logramos tener la universidad abierta y, como dice nuestro decano, el profesor Leonardo Herrera Mosquera, abierta y despierta. Decía justamente hace 8 días, cuando instalamos el espacio, decía nuestro vicerrector de investigaciones que el hecho de hablar de prácticas de investigación nos da, o de prácticas para la formación de investigadores, nos da un contexto, no solamente, digamos, del hacer, sino que nos da un contexto teórico a través del cual nosotros deberíamos respaldar nuestro trabajo. Recordar a todos los que están aquí asistiendo que esta actividad la podemos realizar gracias a las personas que están detrás apoyando, nuestra comunicadora de la facultad, Juliet Parrado, nuestro auxiliar del Centro de Investigaciones, José Luis Medina, y obviamente gracias a todos los talleristas que nos han estado acompañando y además han estado compartiendo sus conocimientos. El día de hoy, y lástima que no está el doctor Elías Amortegui, porque hubiera sido el doctor Elías Amortegui, digamos, la persona bien autorizada para presentarles a la doctora Elvira Patricia Flores Nisperusa. Él ayer nos contaba de manera coloquial que una persona de tus calidades no la conoció justamente ni aquí en el país, ni en Bogotá. Inclusive la foto que nos ofrece de tu perfil es una foto así muy maca. Y entonces nos cuenta que la razón de la foto es que se conocieron en Valencia, en España. Cuando alguna vez tú estabas por allá haciendo una gestión, él estaba terminando sus estudios de doctorado y quiso el destino que sus caminos se encontraran. La doctora Elvira es monteriana, licenciada en Biología y Química, especialista en Pedagogía y Didáctica, magíster en Educación y Desarrollo Humano y doctora en Ciencias de la Educación. Ella es docente titular de la Universidad de Córdoba, una universidad pública, ¿cierto? Una universidad hermana, adscrita al Departamento de Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Facultad de Educación y Ciencias Humanas. Es directora del grupo GITNEA, Grupo de Investigación en Didáctica de las Ciencias Naturales, que es categoría B en MinCiencias. Es directora del Semillero de Investigación DIDACIEM, investigadora asociada en Conciencias, miembro de EDUCID, campo de experiencia, pues tiene las didácticas de las ciencias en la formación inicial y continua del profesor de ciencias y en evaluación en ciencias. Tiene experiencia docente en los niveles de educación básica, media y superior a nivel de posgrado y de pregrado. Es paraacadémico del Consejo Nacional de Acreditación y miembro de la Sala de CONACES del Ministerio de Educación Nacional. Es autora de libros y artículos en el campo de la pedagogía, la didáctica, la evaluación en ciencias. Ponente nacional e internacional en el área de educación ambiental. Entonces, el día de hoy quiero presentarte la bienvenida aquí a nuestra Universidad Surcolombiana, universidad donde pues no es la primera vez en la que llegas, ¿cierto? Y en la que estaremos gustosos escuchando pues estas 5 estrategias, estas, bueno, no sé, ideas que tú quieres como comentarnos, como hacernos llegar para la formación inicial de profesores investigadores. Entonces, muy bienvenida y te cedo el espacio. Bueno, buenos días, doctora Marta, buenos días a todos. Agradecerles por esta invitación. Decirles que me siento muy agradecida con Dios y con cada uno de ustedes porque están aquí y porque están atendiendo de manera despierta, como lo ha anunciado la doctora Marta, que el decano lo identifica,
todas las convocatorias que había en la universidad está organizando precisamente para reconocer que esta formación y el aprendizaje es continuo y de modo cooperativo. Entonces yo me siento muy agradecida y me siento elogiada por esta invitación. De seguro que este espacio va a sumarse a lo que cada uno de ustedes ha ido ganando, ha ido también construyendo a lo largo de esta semana y especialmente, bueno, a lo largo de lo que ha significado este año. Y es un día también muy especial, lo decía la profesora Audrey Natalia, un día muy especial por lo que ella implica, pero también, bueno, para los que creemos en Dios, hoy comienzan las novenas, entonces ya uno siente que ya llegó la Navidad de verdad, entonces también es un día especial por eso, porque nos congregamos como familia y sobre todo en todos esos sentimientos que convergen hacia una manera renovada de entender toda esta realidad. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, José, y todo el equipo Busco que está aquí presente. Yo siento que ya conozco la surcolombiana, precisamente por los lazos que me unen a Elías, sigue Jonathan, sigue usted, doctora Marta, y es todo un equipo muy visible y de verdad que está marcando una identidad muy fuerte en lo que implica la formación. Ya no es en ciencia, sino la formación en investigación a nivel nacional. Entonces la felicito por todo este liderazgo y sobre todo por toda esa pasión que irradia su trabajo y su compromiso con la educación. Gracias. Bueno, entonces yo voy a proceder a hacer la presentación. ¿Me confirman si la ven? ¿Oyeron? Perfectamente, sí, señora. Listo, entonces este es el nombre del taller, el taller central para el día viernes, ¿verdad? Dentro de los talleres simultáneos, este es el nombre del taller: Investigación Formativa, 5 acciones clave para el profesor en su formación inicial y continua. Y he colocado un apartado que dice a modo de entrada. Hoy vamos a dar como especie de un abrebocas, pienso que es oportuno el término, a lo mejor ya algunos desayunaron, igual lo que queremos es que esta presentación de hoy sirva de entrada para lo que nos espera Dios mediante el día viernes. Entonces, como todo taller, pues bienvenidos todos los que están aquí presentes. Yo estoy segura que desde las motivaciones que cada uno de ustedes tiene como profesores en formación de las distintas áreas, licenciatura en matemáticas, licenciatura en ciencias naturales, tal vez se encuentran esos 2 programas aquí, docentes también formados que están formando a nuevas generaciones. Entonces este es un escenario bastante bonito, bastante particular y bastante pertinente para la presentación que vamos a hacer. Yo los invito a que en la medida en que vayamos compartiendo las ideas, mis reflexiones, que son producto de la experiencia y de mi trabajo, de mis investigaciones, los invito a que también vayan dando sus aportes y pues las respectivas preguntas que en su momento se darán. Entonces, a modo de entrada, estas son como unas preguntas iniciales que van a estar como alrededor de la presentación, de entrada, pero también de cierre, para el viernes también poder asumir y avanzar en esta discusión. Hay una primera pregunta en relación a que si pueden los investigadores o los profesores apreciar realmente su práctica docente sin una experiencia propia, continuada y profunda de ella, ¿verdad? Una pregunta que es cerrada y uno diría rotundamente que se necesita, ¿cierto? Pero igual esto implicaría más discusiones, reflexiones, pero la invitación es como que quede cada una de estas preguntas en sus intimidades, en sus prácticas, bien los que están en sus prácticas pedagógicas, bien en el lugar donde se encuentren en este momento en su experiencia. La segunda pregunta es: ¿qué dispositivos didácticos implementar al interior de la escuela para asumir desde el profesorado el rol de investigador a partir de la práctica profesional docente? Es decir, cómo pensar una escuela que favorezca este despliegue, independiente del COVID, independiente de pandemia. Lo que aquí se requiere es, bueno, cómo pensar esa escuela de puertas abiertas para que se genere
ese docente investigador adherido a la función de enseñar. Y no de pronto pensar que hay que dar un tiempo para, sino que al enseñar yo investigo. Eso implicaría, pues obviamente el mayor dispositivo es pensar tal vez enfoques que orienten hacia esa práctica. Y una tercera pregunta es: ¿qué saberes se requieren para reducir el abismo entre enseñar e investigar en la escuela de hoy? Y cómo insertar la actividad investigativa en el contexto curricular de los planes de estudios y mallas curriculares en el sistema educativo colombiano. Estas preguntas constituyen entonces la pieza importante para los que nos encontramos aquí. Cuando empezábamos habían 24 personas. Bueno, la idea es que nos mantengamos. No sé si alguno quiere hacer algún comentario sobre las preguntas. Si surge otra pregunta o de pronto quieran responder algo precisamente para ir acercándonos, porque este espacio es de acercarnos, independiente de que nos está separando una pantalla. Yo creo que más que separarnos nos está uniendo, ¿verdad? Porque aquí lo que interesa es poder compartir, poder reconocer los puntos de vista y en especial poder avanzar en este camino que no tiene por qué estar unificado, pero sí orientado bajo miradas que permitan precisamente resolver las problemáticas y dilemas. Entonces, no sé si alguien tiene algún comentario que hacer sobre las preguntas, si les parecen pertinentes, si dentro de esas surge otra pregunta. Es como escucharnos un poco aquí, dos intervenciones tal vez, con su respectiva presentación, para también tener la seguridad de que estamos con maestros en formación y en ejercicio. La persona que quiera puede tomar la palabra, si quieren alzar la manito, por aquí pues algunos escriben en el chat, pero la idea pues es que puedan tomar la palabra. Igual yo lo que estoy pendiente es aquí de pronto si hay alguno en el chat que quiera, digamos, o en el Facebook intervenir, pero los que estamos aquí podríamos hablar, podríamos contestar, podríamos contrapreguntar también. Buenos días. Buenos días, bienvenida. Buenos días, doctora Patricia, buenos días, doctora Marta. Me alegra pues estar aquí compartiendo con ustedes. Bueno, mi intervención quisiera hacerla con relación a la pertinencia que me llama mucho la atención pues de las preguntas. Me gusta mucho esta última pregunta que dice: ¿qué saberes se requieren para reducir el abismo entre enseñar e investigar en la escuela de hoy, ¿no? Ha sido una lucha constante, una lucha permanente desde nuestros procesos de la práctica, hacer esa vinculación, ¿cierto? Nosotros a veces, bueno, hemos tenido unos procesos de maduración y desde ahí entendemos también que es un camino difícil, un proceso difícil. Las mismas prácticas las teníamos, por ejemplo, solamente 2 prácticas desde nuestro programa, y cómo hemos ido recorriendo un camino para transformar, para cambiar, para hacer más conciencia de esa reducción de esa reducción de esa brecha pues entre enseñar entre enseñar e investigar, ¿no? Entonces, yo soy consciente, por lo menos en mi programa, pertenezco al programa de lengua castellana, que ha sido una brega, ha sido un camino duro, un camino difícil, que se van dando. Nosotros empezábamos con un proceso, desde los procesos de autoevaluación, a decir, bueno, nosotros sí queremos que esto pase en la práctica, pero con 2 prácticas es muy difícil querer hacer tantas cosas y transformar, ¿cierto? Y luego ya cuando se viene toda la nueva normativa y todo, afortunadamente ya había un camino preparado, ya había un camino de mucha discusión entre pares amigos, al interior del mismo programa, y así pues ir buscando esas transformaciones, ¿no? Entonces, pues como reconocer también que no es fácil y que vamos ahí en el paso a paso, y que pues me alegran mucho y me parecen muy
acertadas pues las preguntas que usted plantea de inicio, profe. Muy bien, listo, muchísimas gracias. Sí, efectivamente, la experiencia, ¿verdad?, que nos une en estos programas de formación de nuevos maestros es crucial, porque bueno, ya hoy nos encontramos con un conjunto de prácticas que, si bien atienden a criterios de secuencialidad, también es progresivo el desarrollo de competencias. Y más cuando no es porque estén desde el comienzo, sino porque se integran a los otros componentes del plan de estudio. Entonces ya nos encontramos ya no con dos, como usted bien lo señalaba, último semestre, sino con todo un proceso progresivo y secuencial desde tercer semestre. Y eso implica ya no hablar de 6 créditos, sino de 40, ¿verdad?, dentro del total de 170, 160 que tienen las licenciaturas en promedio en el país. Entonces es importante también reconocer cómo ese carácter progresivo y secuencial de la práctica es transversal y se integra y se articula a los otros componentes del plan de estudio. Pero también es importante reconocer cuáles son ese conjunto de competencias y de enfoques que se deben generar al interior de estos componentes para que efectivamente se le dé el tributo esperado en la formación de las nuevas generaciones de maestros. Porque también puede darse el caso de que no es por el hecho de incluir, de pasar de 2 cursos a 6 o a 7, sino qué tipo de calidades pedagógicas y didácticas integran ese desarrollo curricular de los distintos cursos, de tal manera que el estudiante, maestro en formación, vaya avanzando también en procesos investigativos cada vez más profundos y sistémicos, de tal manera que en un tercer semestre haga lectura de un contexto sociológico, en un cuarto lectura del contexto pedagógico, en fin. Lo importante es que logre avanzar en competencias para que cuando vaya ascendiendo también en su profesión, en su manera de ir asimilando la movilidad de las competencias, eso de verdad se vislumbre, se visione y se explicite en un docente ya competente en todo el sentido, lo que implica ya la competencia misma, que no es otra cosa que la movilidad de un saber. Efectivamente, me encanta su intervención porque nos convence que ha sido un movimiento nacional, ¿verdad?, toda esta reglamentación, toda esta normatividad, y que ha permitido es eso, situar el lugar central de la práctica pedagógica al interior de los planes de estudio de las licenciaturas, y no como el agregado, el que estaba al final. Incluso ya hoy se está pensando cómo todo este trabajo de práctica pedagógica debe constituirse en una opción de grado, donde el estudiante, a partir de la sistematización de lo que han sido sus 3 últimos años de práctica, logre también develar una opción de grado importante que no lo separe de un ejercicio académico, ¿verdad?, independiente de eso. Entonces me encanta su participación, muchísimas gracias. ¿Alguna otra persona que quiera aportar? Aquí sigo moderando a ver si de pronto alguno, no sé si no veo manos levantadas, no sé, alguien más que quisiera aportar. Listo, entonces estas preguntas lo que nos anima es precisamente a encontrar matrimonios muy visibles al interior de la investigación, un matrimonio con la enseñanza, ¿verdad?, un binomio allí indisoluble con la enseñanza en el contexto de las disciplinas. Como les dije, esta presentación es preámbulo a la del día viernes. El día viernes sí vamos a decir cuáles son las 5 ideas clave. Hoy vamos a concentrarnos en un elemento preliminar para llegar a él. Y entonces inicio con este pensamiento. Dice: atender a las 5 acciones clave para la investigación formativa supone poner en la balanza los principios favorecedores en la formación de un profesor reflexivo, lo cual no consiste en añadir un contenido nuevo a un programa ya sobrecargado ni una nueva competencia. La dimensión reflexiva está en el centro de todas las competencias profesionales, constituye parte de su funcionamiento y de su desarrollo. Es decir, para llegar al tema de las 5 acciones clave, nosotros debemos tener una mirada inicial puesta en cuáles son esos principios que van a favorecer esa investigación formativa de cara al contexto pedagógico. Y sobre eso nos vamos a referir el día de hoy. Entonces, la presentación de hoy tiene como título Tensiones y perspectivas en la formación de un profesional reflexivo. 5 perlas.
Las del viernes son 5 acciones clave y hoy les voy a regalar 5 perlas que nos van a permitir alcanzar esas 5 acciones clave. Y las letricas lo que está ahí en ese lápiz son las 5 perlas. No sé quién se atreva a decir a qué se refieren esas letras. Yo les voy a decir la primera para que nos animemos. Una primera perla para formar un profesional reflexivo es un docente que tenga como primera perla la reflexión. Y vamos a hablar un poco qué implica un docente que asuma la reflexión como el accionar. ¿Cuál otra perla consideran ustedes constituye importante accionar en la formación de este profesional? Llámese docente en ejercicio, docente en formación. Nos dicen por el chat investigación. Muy bien. ¿Cuál otra perla? Indagación. Reflexión, que indague, que investigue. ¿Qué más? ¿Acción o actitud? No sé a qué haría referencia la A. Muy bien. Ok, bueno, vamos a empezar entonces. Entonces la primera perla es la reflexión, ¿verdad? Y esa reflexión se constituye en la luz. O sea, vamos a hacer una presentación alrededor de lo que constituye el camino pedagógico, de lo que constituye el camino del docente. Y en ese camino la reflexión se constituye en la luz, ¿verdad? En la luz. ¿En la luz de qué? Entonces, obviamente el ejercicio no es nada lineal, no es nada simple, por el contrario es complejo, ¿verdad? Es espiratado, es lleno de contradicciones y tensiones, y en esa complejidad aparecen las posturas, las perspectivas, las tomas de decisiones y demás. Una primera perla para asumir el trabajo pedagógico en las aulas, si queremos ponerlo hoy en el contexto de la pandemia, es la reflexión, ¿verdad? Entendida la reflexión, me va a permitir universitaria, maestros en formación, maestros formados, colegas, trabajo por áreas, consejos académicos, comités, consejos de facultad independiente. Para asumir la reflexión aparecen entonces este conjunto de premisas pedagógicas que me van a permitir a mí de verdad tomar una posición frente al accionar pedagógico. Y en eso está, entonces vamos a mirar todas esas iniciales que están allí. Y lo primero, recuerden, acá estaba ahí es la autoimagen, ahí es la autoestima, y vamos a ir mirando cada una de las otras, pero alrededor de estas 5 se está estableciendo cómo la reflexión va a constituir precisamente esa luz que ilumina el camino pedagógico, y se constituye en la primera perla de este trabajo. Entonces, en la autoimagen aparecen estas preguntas, mis queridos asistentes y personas que se encuentran aquí. ¿Quiénes somos como maestros? ¿Y qué conexiones hay con quién soy yo como persona? Todas estas preguntas de seguro convergen a otras preguntas y ponen en evidencia nuestros temores, nuestras inseguridades, nuestras decisiones. ¿Quiénes somos como maestros? ¿Somos profesionales? ¿Somos técnicos? ¿Somos enseñantes? ¿Quiénes somos como maestros? ¿Y qué conexiones hay con quién soy yo como persona? ¿Soy una persona sensible y por eso soy un docente sensible? ¿O soy una persona, ¿verdad? Ecuánime, imparcial, y eso me ayuda a mí también a entender las dificultades en el aula? Entonces, esto de la autoimagen implica reflexionar sobre lo que somos. Un segundo elemento que posiciona la reflexión como primera perla es la autoestima. ¿Hasta qué punto estoy haciendo bien mi trabajo? Necesito que me feliciten para saber, para poder continuar. ¿Estoy satisfecho conmigo mismo como maestro? ¿Cuáles son las fuentes de mi alegría y de mi satisfacción? O sea, ¿qué me alegra a mí? ¿Qué me pone feliz? Lo decía la profesora hoy.
Y yo me ponía a pensar esa juventud y esa vitalidad que ella muestra cuando lo expresa. Me siento feliz y quiero compartir eso esta tarde a las 6. ¿Cuáles son las fuentes de mi alegría y satisfacción? O sea, el sentir que mis estudiantes aman lo que yo comparto, esa es mi mayor alegría, y eso entonces eleva mi autoestima docente. ¿Qué me hace dudar de mis cualidades personales y profesionales? ¿Qué me hace dudar? Si me dicen que está bien, si me sancionan, si me critican, o por el contrario, cuando me llaman la atención es cuando yo más me elevo y busco, ¿verdad? Entonces, este asunto de la autoestima implica reflexionar, implica todavía continuar ahí concentrados en esa primera perla. Entonces, fíjense que estamos ubicados en una primera perla, pero que tiene varias líneas de discusión: la autoimagen, la autoestima y, en tercer lugar, la percepción de la tarea. ¿Cómo percibimos cada uno de nosotros nuestras tareas? Tareas docentes, no cargas docentes. Incluso el lenguaje nos marca, ¿verdad? La carga docente, una carga que pesa. Si yo asumo la tarea docente no como el legado conductista, sino constructivista, todo este lenguaje armónico, entonces, ¿qué debo hacer para ser un buen maestro? ¿Cierto? O sea, ¿cómo yo logro replantear todas esas matrices de referencia, DBA? ¿Cómo logro yo reconsiderar y poner aquí en evidencia los resultados de aprendizaje, los logros, las competencias, para que efectivamente se consuma un plan de curso efectivo y de trascendencia? Siento que los problemas relacionales o emocionales de mis alumnos me preocupan. ¿Hasta qué punto? O en realidad es el problema del estudiante. Si entregó, si aprendió, ¿cómo percibo? O sea, ¿cómo cada uno de nosotros logramos asumir la tarea? La tarea, porque es un corte y el corte implica una nota. Y es un mes y yo aquí coloco las casillas y simplemente entregaron, o efectivamente percibo la tarea como una experiencia, como un escenario, como una oportunidad de aprendizaje y crecimiento colectivo. Eso hace parte de la reflexión como primera perla. Primera perla que nos va a ayudar a concebir entonces cuáles son esas 5 acciones clave del día viernes. De lo que hago habitualmente, qué forma parte de mi trabajo como maestro y qué no forma parte. ¿Cierto? Uno podría dividir entonces la cuestión en reconocer, bueno, qué hace parte de ese ejercicio cotidiano, rutinario, que alimenta también mi estar como persona, mi ser como persona. Yo soy madre de un joven de 16 años, casi digo 15, uno no es consciente de que ellos van creciendo. En un mes cumple 17 años y uno dice, bueno, ¿qué de lo de madre está también en mí? O sea, ¿qué me ha ayudado en mi experiencia de madre para mi experiencia como maestro investigador? ¿Qué me ha entregado? Me ha hecho más sensible, más cercana, más comprensible, más empática, más humana, o por el contrario me ha distanciado, menos cerca, ¿de acuerdo? ¿Qué puedo hacer para mejorar mi situación? Soy consciente de que tengo dificultades, comparto mis preocupaciones con mis colegas, no tengo problema con que el coordinador vaya a mi clase y me observe, ¿verdad? No tengo ningún inconveniente en que me revisen el trabajo y me digan, ¿verdad? Acepto las preguntas de mis estudiantes, o por el contrario, todo el mundo escucha, por muy constructivista, entre comillas, que yo considere que soy, porque lo que hago es llevar una idea nueva, pero en realidad no hay derecho a la refuta ni a la duda. Entonces, ¿cómo percibimos la tarea? Todos estos interrogantes van alimentando la primera perla. Percepción de la tarea, llevamos 3. La cuarta, motivación para el trabajo. Hoy, en pleno año complicadísimo, donde se ha puesto en evidencia de qué estamos hechos, que pienso que ha sido una oportunidad valiosa para reconocernos también como profesionales. ¿Qué me motivó? Son preguntas que hoy, incluso muchos maestros en ejercicio ya, con pensión y todo, han pensado incluso en retirarse porque no tienen. Hoy creo que la doctora Marta al comienzo lo decía. O sea, se ha puesto en evidencia qué tantas habilidades y qué tantas disposiciones afectivas tenemos para enfrentar todas estas situaciones, y en evidencia aún más cómo nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, superan al maestro en todas estas habilidades y que se ponen al servicio para unirnos. Entonces, fíjate
que esta cuarta premisa que sostiene la primera perla de reflexión es importante porque, bueno, ¿qué nos motiva para ser maestros? El salario. No. Me animan a seguir adelante. Son también las caídas del estudiante las que me permiten a mí caerme y levantarme junto con él. Soy ese verdadero maestro que Jesús es, que siempre dio con su palabra el ejemplo. ¿Qué podría contribuir a aumentar o mantener mi motivación como maestro? ¿Y cómo me pueden ayudar otras personas? Entonces, miren que son preguntas, la verdad, muy importantes de revisar, de discutir entre colegas, entre áreas, entre compañeros, entre planeaciones, ¿verdad? Porque por lo general nos detenemos a sobrecargar currículos y a definir qué temáticas, qué competencias van, pero este asunto del ser que atraviesa queda de pronto como al libre albedrío y es el momento también de ir concentrando esfuerzos para enriquecer esas lecturas. Y la quinta, perspectivas futuras. En esa reflexión, ¿cuáles son mis expectativas para el futuro y qué siento con respecto a ellas? ¿Verdad? Y con respecto a estas preguntas podríamos traer, yo me atrevo con todo el respeto a traer el nombre del chico que llegó a la UCO con las ideas TED, ¿verdad? Él a lo mejor en ese momento no lo pensó, no pensó llegar, miren por dónde va toda su trascendencia, su trayectoria. La primera universidad pública del país que tiene TED. ¿Cuáles son mis expectativas? ¿Cómo va el resto de mis años en la enseñanza? Maestros que han pensado del magisterio porque las tecnologías no tienen las competencias, ¿verdad? Estudiantes que incluso han preferido desertar porque las condiciones, es decir, una serie de situaciones que lo que confirman es precisamente que sí, es un país desigual, es un país con enormes brechas, pero también subyace en el porque va a orientar, es como el faro, es la fuente de construcción de problemas y de reflexión en la acción, y el llamado a la integralidad de la experiencia. Hay un autor importante, Donald Schoen y Francisco Invernón, tienen un libro alrededor de la práctica reflexiva, y en ese escenario uno se convence que efectivamente se reflexiona en la acción, pero también sobre ella y con ella, ¿verdad? Porque por fuera es difícil actuar y reconocer un verdadero trabajo de transformación. En esa misma línea, como la reflexión es la luz, voy a compartir rápidamente 10 razones para la formación de un profesor reflexivo. Es decir, aquí estamos trabajando elementos que de pronto son obvios, como dicen los niños. Mami, eso es obvio. Él no lo sabe escribir, tal vez la palabra, pero entiende muy bien que lo obvio es una cuestión que está allí cerquita. Puede que sea obvio, pero a veces lo obvio queda tan cerca que a veces uno ni lo aprecia. Entonces, 10 razones para la formación de un profesor reflexivo. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado en la escolaridad colombiana? El primer año, el segundo, el tercero, cuando ya pasa la primaria ya deja de apasionarse. Tanto el estudiante como el profe. Se dan escenarios donde ya la pasión, la sorpresa, el ánimo, las provocaciones van pasando a otro nivel y lo que interesa es la promoción, cuando en realidad lo que debemos es mantenernos en ser esos provocadores del aprendizaje. Entonces miren que ¿por qué? Precisamente porque a través de la reflexión es que nosotros logramos empoderarnos, sorprendernos, animarnos, apasionarnos por la creación. Otra de las razones es
que a través de la reflexión nosotros somos más autónomos, y eso no hay duda alguna. En el momento en que reflexionamos sobre nuestro quehacer, estamos decididos y seguros de lo que hacemos. Si no, pongámoslo en el escenario de la familia, en el escenario del trabajo con los niños, con los jóvenes, en el escenario con nuestros compañeros universitarios, en el escenario con nuestros compañeros maestros en formación de un semestre. En el momento en que reflexionamos sobre lo que hacemos, cuando tenemos que diseñar un material didáctico, diseñar un plan de trabajo, una jornada académica, estamos entonces ganando autonomía. Efectivamente, formar un profesional reflexivo es precisamente formarlo en función de habilidades. Un docente que reflexiona es un docente que va puliendo sus habilidades. Él lo habla en función de un entrenamiento, ¿verdad? Pero la palabra entrenamiento aquí la queremos poner en el contexto, situarla en el desarrollo de habilidades, habilidades bajo una responsabilidad siempre social, ética y política. Otro de los asuntos importantes de por qué formar un profesional reflexivo es precisamente de entender los problemas. Un docente reflexivo es un docente que da la cara al problema, que enfrenta la problemática. Y enfrentar la problemática es vestirse con un ropaje del etnógrafo, con un ropaje del hermenéutico, con un ropaje de lo sensible, con la vestimenta propia del maestro. Razones importantes por la cual formar un maestro reflexivo es precisamente, miren lo que dice allí, ayudar a sobrevivir en un oficio imposible, que miren lúcida y serenamente las situaciones que se le presentan. El profesional reflexivo piensa, ¿verdad? Es prudente, es paciente, es decir, la reflexión implica poner allí en escena todo ese conjunto de virtudes muy del estilo de Freire. Él tiene un libro pequeñito, Cartas a quien pretende enseñar, libro tal vez de 50 páginas, muy pequeño, y en uno de los capítulos habla de cuáles son las virtudes del buen maestro. Y dentro de esa está ese maestro progresivo, obviamente, pero también habla de un maestro humilde, ¿verdad? De un maestro humano, de un maestro sereno, ¿verdad? Un maestro que efectivamente converge con todas estas diferencias que están en el mundo. Vea lo que dice, que sean sus propios evaluadores e interlocutores. Formar un profesional reflexivo en la práctica y sobre ella implica que hay que reconocer que además de que hay habilidades y de que están las otras, también él es sujeto de esa propia práctica, ¿verdad? Que sean sus propios, él acepta, proporciona los medios para trabajar sobre uno mismo. Un docente reflexivo es un docente que se abre a ese ejercicio que trasciende. Miren todos los escenarios que entran en el docente reflexivo. El profesional reflexivo sobre su práctica, investigar en la práctica, implica entonces asumir un lente reflexivo, donde sin duda alguna la alteridad, la diferencia, el alter ego juegan un papel indispensable. No podríamos dejar de hablar de la reflexión sin un trabajo cooperativo. O sea, hablar de un profesional reflexivo o de la reflexión como la luz en el camino implica entonces tomar estos elementos desde lo cooperativo. ¿Qué me aporta? ¿Qué aporto? Pero siempre bajo la regulación del acto. Y finalmente, la reflexión lleva a un proceso de renovación, de transformación. Los que de pronto estamos en lo espiritual, en la Iglesia Católica, en muchos momentos para renovar la fe, la Cuaresma, entonces se habla de que es momento pero siempre estamos reflexionando, la vida misma es de reflexión, y la reflexión entonces trae consigo un proceso de mejoramiento, la autoevaluación que hacemos institucionalmente en las instituciones, ¿verdad? En los colegios, en las comunidades, permite precisamente reflexionar para mejorar. Entonces pareciera que fueran concatenados, pero hay que mencionarlo, porque si la reflexión me debe en estos contextos de Neiva y Córdoba, o sea, temperaturas de 35, 36 grados, 38 incluso en mi tierra, dice, para que las instituciones formadoras de formadores logren tal cometido,
Hay que renunciar a sobrecargar el currículo académico inicial de conocimientos disciplinarios y metodológicos, abriendo espacio y tiempo para un procedimiento más dialógico, la resolución de problemas y el aprendizaje práctico de la resolución. Entonces, fíjense que sí, el saber va a estar, siempre va a estar, pero no es pensando que sobrecargando ese se va a aliviar, ¿no? Hay que mantener ese equilibrio muy bien a los saberes del Lord, pero aquí queremos es tildar muy fuertemente cómo estos contenidos actitudinales van a sobrepasar el saber. Y de manera general, estamos con la primera perla, 10 desafíos para la formación. No es fácil, lo decíamos al comienzo, no es un trabajo que sale de que yo voy a reflexionar porque lloro con el estudiante y ya lo dejo pasar. El asunto no es por allí, el asunto está en mirarnos, ¿verdad? Mirarnos mutuamente y avanzar, ¿verdad? Reconocer desafíos, reconocer problemáticas y poder entonces enfrentar. Entonces, un primer desafío es trabajar sobre el sentido de la escuela sin hacer de ella una misión. O sea, la cuestión es el sentido. Segundo, trabajar sobre la identidad. Sobre esto podríamos dar otra conferencia más, pero aquí lo que queremos es indicar que la reflexión se logra con uno, pero también con los otros. O sea, solo es imposible. Imposible porque fíjense que lo que queremos es vernos y vernos en un contexto social. Entonces, trabajar sobre la identidad, sobre el sentido, sobre las dimensiones no reflexionadas, todo lo que sucede en la universidad, en la escuela, en el contexto del aula, en la dinámica del curso, en la precisión de la práctica pedagógica, apunta, ¿verdad? Trabajar sobre la persona, ese es otro desafío de un maestro reflexivo. ¿Quién es el estudiante? ¿Por qué no ha llegado? ¿Qué le pasó que no entró hoy a la plataforma si él siempre llega? Es decir, nos hace un docente distinto. Trabajar lo silenciado y las contradicciones del oficio y de la escuela sin decepcionar a nadie, ¿verdad? Entonces es todo este trabajo de reconocimiento, desafío para un maestro reflexivo, nada fácil. Partir de la práctica, ayuda a construir competencias e impulsa la movilización de los saberes. O sea, un desafío es no es en el aquí, ¿verdad? Es partir del aquí para llegar a lo que viene. Combatir la resistencia al cambio, ya lo habíamos dicho, y trabajar sobre las dinámicas colectivas sin olvidar, y este es un principio de Comenio, anterior. La Comenio decía así, trabaja con el colectivo sin perder de vista la individualidad, y ese es un desafío que tenemos para la reflexión. Es decir, yo tengo en cuenta mis 40, pero también tengo en cuenta esas particularidades, y cuando estamos incluso en los encuentros cara a cara, encuentros sincrónicos, lo podemos confirmar. Y articular enfoques transversales y didácticos sin perder la visión. Pienso que este es un elemento pedagógico, disciplinar fuerte, porque trabajar la reflexión como luz de este camino pedagógico implica entonces asumir que no podemos continuar viendo de pronto seguir concibiendo el asignaturismo, ¿no? El trabajo implica ya, sin duda alguna, sin dar vuelta atrás, la transversalidad, ¿verdad? La integración de saberes, la problematización en el aula, para que efectivamente tenga sentido todo esto. Esa es la primera perla, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, comentarios sobre la primera perla? Bueno, vámonos para la segunda perla. La segunda perla se llama identidad. Entonces, ¿recuerdan la primera? El lápiz que tenía las 5 perlas. Entonces, la primera perla se llama reflexión, la segunda se llama identidad, y esta identidad nos va a otorgar roles en ese camino, ¿verdad? La reflexión nos da la luz y la identidad nos va a dar un rol, y en esos roles hay 2: o somos enseñantes, aquí está la profe de lengua castellana que está aquí contenta, o es enseñante porque se ubica aquí, ¿verdad? Este es un rol y eso le da una identidad en su trabajo. Segunda perla para asumir la investigación formativa que vamos a trabajar el día viernes. Entonces aquí tenemos
¿Quién es el enseñante? ¿Cuál es la identidad del docente enseñante? Ahí está. La evaluación es acumulativa, las personas están entre paréntesis. El grupo para el enseñante es un problema. No puedo trabajar con 40. Si no me reduces a 10 personas, no puedo hacerlo, ¿verdad? Yo parto de un programa, no voy a contextualizar, ¿no? La postura del enseñante es de sabio, ¿verdad? La planificación es rigurosa, se acabó, qué pena, ustedes continúen, otro encuentro más, ya no hay más encuentros sincrónicos, en estos momentos son como los lenguajes que priman. La dirección es a un alumno, ustedes miren, esta es la postura del enseñante y nos da identidad, por eso hablamos de la segunda perla, identidad, que en el camino nos va a otorgar el rol, o somos formadores. Entonces miren la relación con la anterior. Recuerdan que en la anterior el grupo para el enseñante era un obstáculo, para el formador el grupo es el recurso, ¿verdad? El recurso, es decir, es la mayor ayuda con la que contamos en el aula. No podemos negar, no es lo mismo trabajar con 40 que con, pero el trabajar con implica reconocer que son personas, y como personas entonces están en una riqueza absoluta y es la que tenemos que saber aprovechar para aprender juntos. Recuerdan que allá la dirección era a un sujeto, acá es un individuo en formación. Es decir, son los lenguajes los que dan una mirada y un viraje distinto. Recuerdan que en el enseñante la evaluación era acumulativa, aquí la evaluación es formativa. Recuerdan que allá la prioridad estaba en los contenidos, que las personas estaban en el paréntesis, acá las personas están en el centro. La prioridad está en las competencias y en fin. Entonces miren que esto, la postura ya era de sabio, acá es la del entrenador, ¿verdad? Como el que está en el ring, no para que se golpee más, sino que está controlando allí, acompañando, dando seguridad y todo el andamiaje. Entonces, eso es identidad, roles, ¿de acuerdo? Entonces vamos por una primera perla, reflexión, que es la luz, por una segunda perla, identidad, que es el rol, una tercera perla, recuerdan el lápiz, la A, apropiación. Para asumir las 5 acciones claves en la investigación formativa necesitamos de esta perla, de estar apropiados, ¿verdad? Tener conocimientos, el saber, claro que sí. Y ahí tenemos, y eso constituye en los hallazgos, se constituyen en los hallazgos. Y en esos hallazgos, voy a colocarla toda, esta tercera perla, lo que convida, en la tercera perla de apropiación, es a reconocernos como profesionales del aprendizaje. Hay un autor importante, Philip Mirieu, él define que el profesor es el profesional del aprendizaje, no de la enseñanza. Y si nos creemos eso, entonces jamás saldremos de continuar buscando juntos estrategias, posibilidades de crecer y sobre todo de aprender en estos contextos tan diversos. Esta tercera perla de reconocer la apropiación implica entonces que sí, hay que definir mi propuesta de trabajo, ¿sí? Yo debo tener mi plan de trabajo, pero ese plan de trabajo no puede estar por fuera de las características macro y micro de mi contexto. Es decir, yo tengo en cuenta lo que el ministerio da, hoy tengo en cuenta los resultados de aprendizaje, tal vez siempre lo he tenido en cuenta, pero no visible, hoy los requiero. Pero miren lo que está más abajo, particulares, características particulares y grupales, que van a permitir entonces la formulación conceptual y contextual de mi propuesta de aula. En otras palabras, mis queridos compañeros, ¿verdad?, de trabajo, compañeros de este camino pedagógico, el llamado en esta tercera perla de apropiación es a definir una propuesta metodológica de cara al contexto, pero un contexto que está determinado por lo macro y por lo micro. Y en eso micro tiene un valor fundamental las características particulares y grupales de los estudiantes que también traen su ritmo, sus intereses y sobre todo dan un valor particular al contexto de la clase. Entonces, esta tercera perla apunta al desarrollo de las capacidades que den respuesta a su profesión como maestro. Por supuesto, lo que cada uno define en su propuesta metodológica recordar a ese gran maestro. Cada uno de ustedes tiene en sus corazones y en sus mentes a ese maestro
estudié mi licenciatura en Química y Biología. Tuve a un profesor en mi colegio, en mi escuela. Vea usted, es decir, y uno va creciendo. Muchos de nosotros hemos tenido también personas que uno cree positivo o no, pero de los dos lados ayuda a tomar esas decisiones. Entonces miren que la tercera perla dice, asumirla apunta al desarrollo de las capacidades que den respuesta a su profesión como maestro, que den respuesta a las necesidades de sus estudiantes, a los requerimientos de su institución y comunidad educativa. Ya no es el rol de identidad, ya es el reto. En la interacción implica esto, ¿verdad? Reconocernos como sujetos que nos hacemos con los otros y desde lo otro. Entonces, por ejemplo, los que se están formando como maestros, esta perla es preciosa porque es la que va a permitir, bueno, ¿qué comparto? ¿Qué entrego? ¿Qué pulo? ¿Verdad? Para asumir este trabajo de investigación formativa. Entonces, claro, decíamos al comienzo que el ropaje del profe tiene que ser el de un verdadero etnógrafo, el etnógrafo ese que toma, ¿verdad?, toda la riqueza de la cultura y se viste con todo lo... Esta es una metáfora, pero lo que queremos señalar aquí es que en la interacción, para asumir la perla de interacción, aparecen estos tres elementos que están ahí en la mitad, ¿verdad? Es decir, interactuar sin duda alguna exige que tengamos pasión por lo que hacemos. Por mucho que nos paguen, eso no va a estar por ahí. La pasión no está asociada a qué tanto, no, sino a cómo yo siento, qué me identifica, qué me llena de alegría. Recuerdan el comienzo. A una ansiedad creadora que me permita a mí seguir buscando. Ese es el trabajo de interacción. Y la dimensión intelectual, ¿qué elementos tengo? ¿Qué habilidades tengo? Y este conjunto lo que me va a permitir a mí entonces asumir bajo un lente comprensivo mi trabajo docente. Y aquí tenemos entonces las tres, ¿verdad? La pasión por enseñar, ahí está. La ansiedad creadora, miren el esquema que espero lo estén definiendo muy bien, si efectivamente qué busco yo para comprender, ¿verdad?, un objeto, para que el estudiante también se apasione, para que el estudiante por sí mismo continúe, para que el estudiante en conjunto con el profesor resuelva nuevas problemáticas, ansiedad creadora. Y la dimensión intelectual, que lo que permite es afinar cuáles son ese conjunto de habilidades que poseo, ¿verdad? Eso hace parte de la cuarta perla. Y finalmente, la perla de valoración. Es la que me va a permitir a mí la pisada firme. Hemos pasado por una luz, ¿verdad? Hemos pasado por unos roles, hemos pasado por ¿dónde más? Actitudes. Hemos pasado por 4, ¿verdad? La reflexión, la identidad, muy bien, listo, la interacción, la apropiación y por último, la quinta perla, que es la valoración, y es la que nos va a permitir dar una pisada firme en ese camino. Y en esa pisada firme, sin duda, está el docente, pero este docente está implicado en un sistema multifactorial que obviamente nos llena de muchos, hay muchos factores, ahí podríamos agregar otros elementos más, pero sin duda alguna lo que aquí nos pone de manifiesto la quinta perla de valoración es reconocer. O sea, un docente para asumir las 5 acciones clave en la investigación formativa es un docente que valore, un docente que comprenda, ¿verdad?, que hay múltiples elementos que están coincidiendo, que están convergiendo, que están implicándose en este trabajo tan complejo como es la docencia. Y finalmente, quiero decirles que la formación del maestro reflexivo es un asunto de actitud, de visión de mundo y de relaciones con él, más que de estricta competencia metodológica y disciplinaria. Eso debemos llevarlo siempre definido en nuestro trabajo.
O sea, nuestra profesión implica eso, la vida misma implica eso, más que de no es que lo otro no, pero es un asunto de actitud, de cómo yo respondo ante, ¿verdad? ¿Qué elementos tengo? Y bueno, las mismas preguntas que tenían, y nos vemos el viernes. Buen viento y buena mar. Eso es todo. Muchísimas gracias y bueno, ahora abrimos un espacio para las preguntas, comentarios. La doctora Marta, bueno, sabrá. Muchísimas gracias y bueno, aquí estamos. Bueno, entonces aquí estamos todos. Muchas gracias, doctora Patricia, por tu conversación tan interesante. Bueno, estas perlas que de verdad nos llaman muchísimo a la reflexión. Y como tú dices, pues vamos a dar campo a ver quién nos quiere comentar. No sé, José, si has visto algo en el Facebook. Yo estoy mirando acá en el de la facultad. Entonces, no sé, alguien de los que está aquí presente que quiera acompañar a la doctora Patricia con la reflexión. Sí, buenos días nuevamente, profesora Patricia. Sí. Muchísimas gracias por toda esta charla que nos ha dado. Yo quisiera saber si estas perlas usted las ha construido por experiencia propia a través de sus lecturas, artículos, o que si ha tomado algún modelo por ahí para que nos las diera a conocer. Y segundo, si ya las ha aplicado en su experiencia y cuál ha sido esa experiencia. Muchas gracias. Merci, muchas gracias, Merci, por su intervención. Son producto de mi trabajo, Merci, de mi experiencia como docente, como madre, como sujeto, como persona. Son producto también de mis equivocaciones, de mis aprendizajes, de todo este camino de más de 20 años de trabajo docente. Obviamente se enriquecen desde las lecturas que se hacen, desde los productos, proyectos, trabajos que especialmente las construcciones que bien hacemos con nuestros estudiantes y colegas. La práctica es permanente, Merci. Yo pienso que la mayor tensión está en la última. Es decir, es incluso está muy unido al accionar docente, el reflexionar, ¿verdad? El identificarnos, el buscar cada vez, desde que continuamos nuestros procesos de formación, la identidad ante lo que hacemos, ¿verdad? La autonomía, la seguridad por los actos. Pero la valoración entra como a temblarse, sobre todo porque son muchos elementos los que entran a sumar allí. Sin embargo, es un desafío permanente en el que nos movemos los profes. Yo estoy convencida que estas 5 perlas ayudan, incluso se suman a otras. Yo las he denominado así como para darle un trabajo, una línea metafórica, 5 perlas, aquí te las entrego de un valor enorme. Incluso cuando se abren, se encuentran con una teoría importante que si usted la logra revisar, tienen contraste teórico. Ahí está Freire, está Perrenot, está Philippe Mirieu, ¿verdad? Pero las perlas como tal son producto de un ejercicio inacabado, ¿verdad? Y que constantemente lleva a otras acciones más. Hay uno de mis primeros libros, se llama Reflexiones Pedagógicas en el Aula. Y en ese libro yo lo que hice fue lograr compilar, fue una compilación inicial de reflexiones que los profes pues hacemos literalmente para entrar a discusiones temáticas. Y allí me tomé el trabajo, o sea, tuve la iniciativa de organizarlas en función de llamados formativos para el trabajo docente. Entonces es como insistir en que es el momento de comenzar a sistematizar también lo que hacemos y sobre todo poner en evidencia todo ese conjunto de
valoraciones, de actuaciones y de identidades que nos suman en este trabajo tan rico y tan significativo y tan determinante en la vida de otras personas como es el ser maestros. Bien, muchas gracias, muy amable profesora. Sí, también quisiera compartir pues esa parte de valoración realmente tanto de nuestros maestros en formación como de nuestros maestros en servicio, porque pues obviamente la mayoría de maestros en servicio pues hemos tenido otra escuela diferente y esa actitud de cambio no es fácil, ser un cambio de paradigma a uno investigativo, es algo que debe escucharse a esos maestros, no se puede ir a imponer un modelo sin haber trabajado antes con todos estos maestros en servicio, porque también hay que valorar ese trabajo que ellos han hecho en nuestra educación tradicional y de hecho hemos sido formados muchos de nosotros en educación tradicional. Entonces también valorar esto y poder trabajar en dialéctica, digámoslo así, con nuestros estudiantes que están en formación y que tienen un espíritu más enfocado a la investigación y aquellos profesores que muchos de ellos son abiertos a trabajar y a que oxigenen muchas cosas, porque ya también muchos de ellos están cansados. Hay unos que les ha tocado luchar solos, no han tenido apoyo dentro de sus instituciones. Entonces son unas complejidades inmensas en el servicio y hay que tener también mucho cuidado cuando nosotros vamos a estas instituciones a dar a entender como que somos los que sabemos más, como que somos los que traemos el verdadero cambio, como que somos los que tenemos la razón y eso hay que trabajarlo también bastante en los jóvenes en formación, de no hacer una crítica, sino un valor primero consciente del trabajo y respeto por el profesor en servicio. Entonces también considero que es una parte importante dentro de la formación de nosotros y que tiene que ver con el valor y incluye obviamente parte de sus perlas como la reflexión, la identidad y todo esto que nos acaba de nombrar. Muchas gracias. Sí, señora. Muchas gracias a usted, profe Mercy. Un abrazo. Bueno, ¿alguien más por aquí entre el público? ¿Alguien más que quiera aunar a la reflexión? Buenos días para todos. Buenos días, Vanessa. Yo solamente quiero como agradecer, ¿no?, esta tan importante reflexión que acaba de realizar la profesora Patricia. Unas palabras muy sabias y muy acertadas. Algo que digamos es pertinente y es bonito porque como ella lo acaba de mencionar fue algo que ella sacó de su experiencia como docente, de su quehacer. Entonces yo solamente digo que estas 5 perlas son muy bonitas, muy importantes en nuestra labor como docente, en nuestro proceso, que de pronto yo diría que son muchas más de pronto las que quedan por fuera, pero pues estas son como digamos las principales y las importantes para forjarnos como docentes. Y solamente agregar que nos dejó iniciados para la conferencia del viernes, estaremos ahí pendientes en seguir en esta charla. Y gracias. Claro que sí, Vanessa, de eso se trata, de poder continuar. La verdad es que muchos de ustedes de pronto entraron a la docencia sin tener el llamado, la vocación, pero están aquí, que es lo importante, y han logrado empoderarse progresivamente de lo que implica ser maestro, más allá del saber, es la posibilidad de crecer con el otro, de acercarse al otro, de comprender su mundo, para juntos comprender este otro que nos ha tocado enfrentar. Entonces, es una experiencia, es un llamado, la verdad. Por un momentico se te va el audio. Sí. Ok.
Entonces, decías que es un llamado y ahí ya no te escuchamos más. Claro. El ejercicio en el cual nos movemos y en el cual están ustedes de pronto como ese docente Nobel, implica eso, implica poner en juego todas esas tensiones que tenemos alrededor de la formación docente. Y bueno, las perlas se constituyen en un pretexto más para configurarnos como docentes en formación y para reconocer que nos hacemos con los otros. Lo decía Freire muy bien, nadie educa a nadie, los hombres nos hacemos en comunión. Entonces ese también es otro de los aprendizajes importantes que debemos tener siempre presentes a donde vayamos. Bien. ¿Quién más? A ver, una más. ¿Alguna manito por ahí levantada en el chat? José, ¿tú quieres comentar algo? Bueno, digamos que es muy gratificante escuchar todas estas palabras de la doctora Elvira, porque pues, digamos, en mi caso es como lo que me pasó. Digamos, yo al principio no es que tuviera como esa idea clara de que iba a ser docente. Pero en el transcurso de la carrera, ya cuando me gradué, ya cuando hice pues las prácticas, primer trabajo, compartir ya con los estudiantes, entonces sí lo hace uno como empoderarse, motivarse, de que uno tiene que buscar todas esas herramientas. Hay muchas cosas y que uno tiene que estar siempre investigando para poder pues fortalecer esa educación a los estudiantes y fortalecerse uno mismo, porque pues todos los días aprende algo nuevo. Entonces, muchas gracias, profe, por todo eso. Claro que sí, José. Mira que el contexto de la práctica pedagógica en las licenciaturas implica el reconocer el lugar que ella tiene, no porque es central y punto, ¿no? Sino reconocer el significado disciplinar que ella tiene, ¿verdad? En ese componente de práctica pedagógica e investigación afloran ese conjunto de competencias y saberes propios del docente. Desde el inicio de su formación es el que te va a permitir a ti tomar una posición, cercana o no, en lo que implica enseñar e investigar. Investigar ya no en el sentido en estricto como... Se nos fue otra vez. Se ve así como... Se corta, doctora Marta. Y no ibas diciéndole muy interesante que investigar no es el sentido de que nos quedamos. Okay. Nos perdimos un poquito. Claro, entonces es mirar cómo la práctica pedagógica, el lugar que ella tiene en los currículos, en las licenciaturas, no es un lugar que se le ha atribuido por capricho. Es un lugar ganado disciplinarmente, en el entendido de que ese componente de práctica es el que de verdad atraviesa, asegura el desarrollo de las competencias del docente. Esa es la práctica pedagógica, no entendida como un momento de tiempo, no. Es el escenario, lo define muy bien las organizaciones que da el ministerio. Es un escenario de aprendizaje, de principio a fin, en la formación de ese estudiante. Entonces, miren que es a partir de la práctica pedagógica entendida como ese escenario de aprendizaje de habilidades que tiene el estudiante, maestro en formación, para entender los contextos. Esa parte también es determinante asumirla como un verdadero reto. Obviamente llega un momento en el transcurrir del maestro en formación, de su trayectoria en la universidad, donde ya se pone a prueba en los contextos ya más visibles, medibles.
pero es un proceso que inicia, que va asegurando la madurez en las habilidades del docente. Sí, no, muy bien, doctora Elvira, muy interesante. Siempre decimos, yo pienso que hay una cuestión muy, digamos, como muy importante que de pronto a veces nosotros como formadores y los mismos profesores, digamos, a veces en ejercicio no la tenemos en cuenta o la olvidamos, y que tú hoy nos hacías caer muy en cuenta, y es la parte de la reflexión, ¿no? Pero es esa reflexión en donde yo me pongo aquí y miro mi propia práctica. La alimento de algunos elementos para poder evaluarla, para poder confrontarla y a partir de los hallazgos, digamos, mejorarla. Me parece también muy importante en medio de lo que nos dejas, que también me sumo a Vanessa, que vamos a estar pendientes pues de tu próximo taller, pero me parece como bien interesante que de pronto tú nos cuentes un poquitico, porque hay, digamos, como varias cosas que nosotros compartimos. Una de las que compartimos, que es, digamos, algo que nos diferencia, que en algún momento puede ser inclusive una debilidad, es que desde nuestros sitios donde estamos ubicados, tenemos un gran número de estudiantes que viven en las zonas rurales. Entonces, al estar en las zonas rurales, ellos pues tienen, a veces no tienen ni acceso a los servicios básicos, entonces muchas veces tampoco en medio de esta pandemia tienen otras opciones. Entonces, de pronto nos comentaras un poquitico acerca de cómo se ha manejado, cómo se ven las perlas, cómo se ven los muchachos en medio de todo esto que nos tocó en este 2020, que de alguna manera pues nos cambió, nos tiene que cambiar. Entonces, como reflexión final sería muy interesante. Muy bien. En el contexto de la licenciatura en la que estoy, hay aproximadamente 400 estudiantes, es una licenciatura nueva, modalidad presencial. Nosotros estábamos en un programa a distancia donde ya va finalizando, ya tenemos la última corte, no lo continuamos ofertando por toda la normatividad que se impuso en relación con la modalidad a distancia, y ya estamos en los últimos semestres de ese programa a distancia. Y ahora mismo estamos con un programa presencial que va por un 8º semestre. No tenemos todavía egresados, como para situarnos en el contexto de la licenciatura. Se te fue otra vez la... No sé qué pasa. ¿Y ahora sí? Sí, ya te escuchamos, ahora sí. Ellos son los estudiantes, los 400 estudiantes, el 60%, 70% son provenientes de contextos rurales. Contextos rurales, el contexto rural de Córdoba es bastante deficiente, bastante complicado, con enormes dificultades para los estudiantes en términos de tecnología. Y bueno, los estudiantes de la licenciatura también tienen enormes dificultades académicas, ¿verdad? Dificultades económicas. Entonces, eso no ha sido, la verdad es que, por el contrario, en vez de constituirse en una limitante, ha sido una oportunidad para que los profesores nos reencontremos, nos reinventemos, es como un término que ya está impuesto de moda, pero sobre todo ha sido una oportunidad para reconsiderar cuáles son esas virtudes que coinciden o que se sobreponen ante estas problemáticas, ante estas vicisitudes. Y lo digo con voz plena en el programa. Somos 20 docentes del componente pedagógico, el componente que ofrece directamente servicio al programa. Y de esos 20 docentes, 4 docentes de planta, pero independiente de la vinculación, docentes somos muy sensibles, conocedores de las realidades
de nuestros estudiantes. Y de esa manera pues vamos atendiendo también las particularidades, las individualidades, las expectativas, y vamos nutriendo sin duda alguna la riqueza de los planes de curso y en concreto la pertinencia de seguir considerando la práctica como un elemento transversal, sobre todo que está unido a la investigación. Entonces, hemos tenido una experiencia maravillosa este año, que incluso pone en escena la vigencia de las 5 perlas, porque logramos construir un repertorio de investigaciones cualitativas en curso alrededor de lo que nuestros estudiantes, futuros maestros, están Volvió a cortarse. Sí, le falla ya la señal. Y hoy tenemos en el programa un menú bastante variado, diverso y sobre todo muy rico, fructífero, producto de investigaciones propuestas por nuestros maestros en formación. Propuestas que son producto también de las preocupaciones que ellos tienen desde sus contextos rurales. Entonces, mire qué bonito es que se ha continuado con este trabajo de investigación formativa, investigación en educación, desde las provocaciones que hemos liderado nosotros los profesores. Entonces, yo creo que se confirma la vigencia de las perlas en la idea de que hemos continuado con todo este legado de nuevos maestros entusiasmados y sobre todo muy visibles ante las problemáticas que los rodean desde sus contextos. Sí, de verdad que sí, es muy interesante, muy importante y no, bueno, ya quedamos súper comprometidos, quedamos ya súper conectados. Yo de verdad que no paro de agradecer pues tanto a ti como a las personas que pues que están aquí conectadas.